El magíster Sergio Palacios, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, Horacio. No, por favor. Bien. Yo voy a hablar sobre el tema por el cual decidí hacer una presentación, es sobre la relación entre responsabilidad social y la educación, y estrategias, herramientas para el cambio del modelo de producción y consumo. Bien. ¿De dónde venimos? Venimos, o dónde estamos. Nosotros estamos viviendo ahora ya en el siglo XXI, todavía atrapados en un imaginario que heredamos y al cual todavía tenemos una existencia en la cual creemos que existe un mundo, pero que vamos a ver ya no sería tal. Que es la herencia que tenemos del siglo XX, esta idea de la sociedad industrial, con la cual los modos de vida que desarrollaron nuestros padres, nosotros intentamos seguir viviéndolos, pero la realidad es que nos enfrentamos hoy a, digamos, un mundo que no es sostenible. Y eso nos lleva a un concepto que yo trabajo, que es que aquella idea de desarrollo que recibimos de nuestros abuelos y de nuestros padres, y de la cual todavía se sigue hablando mucho, hoy sería un desarrollo imposible, en el mismo modo que fue concebido durante el siglo XX. ¿Por qué razones? Tenemos tres razones. Una es lo que se llama la imposibilidad biofísica. Los elementos que nos permiten llegar a la conclusión de la imposibilidad biofísica, bueno, los tenemos desde el informe Meadows, 1972, donde se trabajó en una investigación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que terminó en la obra conocida como Los Límites del Crecimiento. Ahí en equipos liderados por Dennis y Donella Meadows hicieron ese informe en el cual por primera vez se cuestionaba el modelo de crecimiento exponencial como un modelo que no puede durar. Entonces, desde ahí en adelante comienzan los cuestionamientos a esta idea de crecer permanentemente como, digamos, motor central del desarrollo económico. Y bueno, hoy tenemos otros elementos que nos permiten ver la imposibilidad biofísica de la idea de crecimiento exponencial o de desarrollo, que son el Earth Overshoot Day, es decir, lo que nos marca, las investigaciones que nos marcan cada año cuál es el día en que agotamos los recursos naturales disponibles en el planeta, y el Global Footprint Network, es decir, digamos, cuál es la huella de carbono que vamos dejando, la que puede medirse perfectamente en todas las actividades, inclusive la que nosotros tenemos como personas. Y finalmente, los trabajos y las investigaciones del panel intergubernamental para el cambio climático. Luego, el otro elemento que hace ver la idea de desarrollo imposible es precisamente el cambio climático. Es decir, tenemos la revelación de una problemática derivada del calentamiento global, por motivos claramente antropogénicos, es decir, la producción y el modelo de producción, en definitiva el modelo de producción y consumo de la revolución industrial en adelante, libera carbono, ese carbono genera el calentamiento global a través del efecto invernadero, y eso produce el cambio climático que hoy conocemos. Y finalmente, digamos, el otro elemento que ha sido un elemento permanente en la convicción que se sigue, digamos, enviando como señales a la sociedad, que es que el crecimiento genera bienestar. Y a su vez el bienestar se traslada en la percepción individual de ese bienestar, que es lo que llamamos o medimos como felicidad. Esta idea, digamos, ya no estaría vigente desde el crisis petrolera de 1973, el fin de los llamados 30 gloriosos o década de oro del capitalismo, el fin de lo que conocemos como el estado de bienestar, la globalización, pero fundamentalmente la ideología de la globalización economicista, que Ulrich Beck llama globalismo, y que esto estalla a través de la crisis de las hipotecas subprime en el 2008 en los Estados Unidos. A partir de ahí podemos considerar que hay una sentencia de divorcio entre crecimiento y bienestar, lo que algunos llaman el fin del sueño americano. Esa es la idea de desarrollo imposible. Pues bien, entonces, nuestra tesis sería que los sistemas económicos de la revolución industrial en adelante tuvieron un modelo de producción y consumo que llevó al planeta y a la sociedad a un estado de no sostenibilidad.
Y este sistema ahora nos encontramos que debe mutar a un modelo nuevo de producción y consumo que sea precisamente sostenible. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Estos cambios requieren de determinadas herramientas. Y acá yo voy a trabajar, en particular, la herramienta que va de la combinación de la educación formal e no formal para construir responsabilidad social. Y así permitir reconfigurar esta idea de bienestar y de progreso que ya no estaría vigente con el modelo anterior. Por lo tanto, si tenemos un nuevo modelo, tenemos que refigurar a qué llamamos bienestar. No es cambiar el auto todos los años, como antes se llamaba. Entonces, hay que reconfigurar estas dos ideas. Entonces, vamos a ver, y aquí empezamos a jugar entre cómo construimos responsabilidad social a través de la educación, tanto desde la educación formal como de la no formal. Entonces vamos a ver y vamos a tomarnos de tres conceptos o tres dimensiones que se toman comúnmente de la responsabilidad social. Una es la responsabilidad individual. Vamos a ver cómo juega la educación, cómo actúa la educación sobre la responsabilidad individual. Lo mismo vamos a ver con la responsabilidad social empresaria, que es la más conocida, más común. Y finalmente lo que se llama la responsabilidad social pública, que es la que deriva de los organismos fundamentalmente estatales. Y finalmente lo que vamos a ver, todo el sistema de gobernanza, cómo impacta o cómo la gobernanza transfiere conocimiento o da un marco nuevo a todas estas relaciones. Bien, ¿cuáles son las herramientas? Vamos a comenzar con la... pero este es el... ¿O el anterior o es el...? No, este es el primero. La siguiente. A ver, después de esta. No, pues falta una diapositiva que te mandé en el segundo, pero bueno, la hago referencia, porque cambié el power yo. Mandé otro power después. Esta es la empresaria, pero primero está la individual. La responsabilidad social individual. En la responsabilidad social individual, ¿cuál es la formación o cómo juega el sistema educativo? Bueno, en la individual, nosotros nos formamos como individuos desde que nacemos. La primera escuela de formación es precisamente el hogar. En el hogar es donde tomamos los ejemplos. En el hogar, cuando somos niños, no andamos por la calle, tenemos una fase en la cual vivimos permanentemente dentro del hogar. Ahí es donde tomamos el primer contacto con los bienes materiales y con la naturaleza. Con un animal que tenemos como mascota, con plantas, jugar en el césped. La primera percepción entre objetos y naturaleza la tenemos cuando somos niños. Y todo lo que nos rodea es lo que nos va formando dentro de ese hogar. El ejemplo que nos van dando nuestros padres, cómo nos van enseñando nuestros abuelos. Esta es una primera etapa. Luego tenemos lo que se llama el acervo cultural. El acervo cultural está dado por la herencia cultural que recibimos cada uno. Un abuelo inmigrante, en mi caso, un abuelo inmigrante que vino de España y que en el centro de la ciudad de Mar del Plata tenía su huerta y su gallinero. Y esto no era una cosa absolutamente excepcional, sino que era por demás común. Venían con su acervo cultural y ese acervo cultural es parte de lo que conocimos y cómo nos fuimos formando en la relación con los recursos y en la relación con la naturaleza, que es en definitiva nos permite comprender la sostenibilidad. Y cuando no hay personas que no tienen este acervo cultural, porque ya generacionalmente no conocieron abuelos inmigrantes, está precisamente la sustitución que hace la escuela. De transferir ese acervo cultural es transmitido a través del conocimiento de organizaciones sociales, de vecinos o precisamente de la escuela. Luego sí tenemos la responsabilidad social empresaria. En el caso de la responsabilidad social empresaria, aquí ya hablamos de la responsabilidad de una organización ante los impactos y las decisiones y las actividades que va desarrollando. Cómo esas decisiones o cómo esa responsabilidad juegan dos planos. Una hacia adentro y otra cómo la empresa debe comportarse frente a la comunidad o en el territorio donde mantiene todas sus relaciones. Y aquí lo que nosotros tenemos es la herramienta principal en materia de responsabilidad social empresaria, está la ISO 26000.
La ISO 26000 es una guía internacional que se utiliza precisamente para poder trabajar, así se autodenomina, una guía que permite seguir precisamente cuáles son los pasos para poder llevar adelante una política o a implementar las estrategias de responsabilidad social por parte de todo tipo de organizaciones. Y aquí tenemos 7, vamos a sintetizar lo que son los 7 principios y las 7 principales materias de responsabilidad social. Una, tenemos rendición de cuentas sobre los principios que toda organización debe seguir, la transparencia, el comportamiento ético, el respeto a los intereses de las partes interesadas, el respeto al principio de legalidad, el respeto de la normativa internacional del comportamiento y el respeto a los derechos humanos. Y las principales materias que deben trabajarse dentro de una organización para hacer propia la responsabilidad social o considerarla como parte de la filosofía de una organización empresaria, está la gobernanza propia de la organización, los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente, las prácticas justas de operaciones, los asuntos de consumidores y la participación activa y el desarrollo a la comunidad. Después tenemos ahora sí la responsabilidad social pública. La responsabilidad social pública, en definitiva, también para la responsabilidad social individual, juega el sistema educativo formal. Es decir, ya los procesos de educación formal, que son aquellos que aplican las instituciones mediante una legislación determinada. O sea, las instituciones de educación. Y en las instituciones de educación tenemos, como conocemos todos, distintos niveles. En la Argentina, particularmente, tenemos una, es la Ley de Educación Ambiental Integral. En el caso de la Ley de Educación Ambiental Integral, define a esta ley, o plantea esta ley, la formación precisamente en los saberes que hacen al ambiente, a la naturaleza, y por eso lo define la propia ley como un proceso permanente de contenidos con temáticos específicos y transversales. Aquí es donde a partir de esta ley, es una ley que tiene muy poco tiempo, un año y medio, esta ley lo que va a trabajar precisamente es formar formadores, es decir, incorporar la educación ambiental integral en todos los niveles del sistema educativo. Hablamos del sistema educativo que conocemos como primaria, inicial, la escuela secundaria y también en el ámbito universitario. Ese es un poco, ahí es donde va a impactar, sí, como hablamos, de la responsabilidad social individual, como precisamente, además de la cultura recibida dentro del hogar, desde el sistema educativo, a partir de ahora, formalmente se va a incorporar esos conocimientos para desarrollar la responsabilidad social individual. Ahora, desde el punto de vista del Estado, tenemos la responsabilidad social pública. Y aquí tenemos una norma también dictada muy recientemente, que es la ley conocida Ley Yolanda. La Ley Yolanda es la Ley 27.592, donde, en el artículo 2 lo define bien, establece la capacitación obligatoria en ambiente. Esto es obligatoria en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y en especial énfasis en cambio climático. ¿Qué es esto? Esto es la formación obligatoria de todas las estructuras del ámbito público, del ámbito estatal, que va desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y cuando hablamos de la formación, hablamos de la formación de todos sus agentes. Implica en un juzgado, si se quiere, o en un tribunal, desde el juez hasta el último empleado de la mesa de entrada de un juzgado. Es decir, la totalidad, porque en definitiva lo que trabajamos acá es la incorporación de un nuevo paradigma, no en el ejercicio de la función, además del ejercicio de la función, sino en la formación que debe tener el individuo cuando opera desde el Estado. El individuo cuando opera como desde una empresa, cuando opera en su desarrollo individual, en su trabajo, en la calle, y el individuo dentro de la estructura estatal. Debe tener la misma concepción, debe estar imbuido del mismo paradigma, y por eso la formación debe ser total en todas sus estructuras. Y en la provincia de Buenos Aires
No adhirió a la ley Yolanda, sino que dictó una ley espejo. Es decir, una ley que establece también la capacitación obligatoria en desarrollo sostenible y materia ambiental, incorporando más específicamente una serie de temas. Aquí tenemos un problema que es el siguiente, que es cómo se está instrumentando este sistema. Este sistema lamentablemente se está estructurando en que el aparato estatal tomó sobre sí la decisión de aprobar contenidos y decidir quién puede dar cursos o no. Es decir, si la Fundación Biosfera o yo desde mi universidad o la Universidad Nacional de Luján quisiera formar un equipo o crear un equipo para capacitar en Ley Yolanda, para capacitar en educación ambiental integral o para capacitar conforme a la ley provincial y ofrecer esas capacitaciones a estructuras del Estado, etcétera, tendría que presentar sus programas y ser aprobados por la estructura estatal. Es decir, quienes trabajamos este conocimiento, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, quienes lo trabajamos en un proceso continuo a través de la ciencia, somos los que tenemos que pedir autorización a estructuras burocráticas que van a definir lo que es un verdadero, digamos, dispendio de tiempo y guarda ciertas inconsistencias, porque implica una manipulación política. Para eso están las instituciones de conocimiento, precisamente para poder dar con sus equipos libremente estos digamos, conocimientos. Y finalmente tenemos lo que es el sistema de gobernanza. En el sistema de gobernanza, precisamente para la responsabilidad social, tenemos aquí las gobernanzas del sistema global, es decir, que son parte y que precisamente logran esta integración, esta idea de pensamiento global y de actuación global respecto de la temática de la sostenibilidad, la problemática del cambio climático, que por otra parte son problemas globales, en definitiva, a través de la gobernanza que implica desde el punto de vista global, el informe Brundtland, desde la Cumbre de la Tierra de 1992, la Cumbre del Milenio 2008, Cumbre Río +20 de 2012, y desde ya la Agenda 2030 para los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luego tenemos la gobernanza en materia de personas, que es el desarrollo de la conciencia humana y el empoderamiento para la acción, que es algo en crecimiento. Nosotros actuamos a través de las redes. Quienes participan en manifestaciones a favor digamos, en protesta por los efectos del cambio climático, las acciones que Greta Thunberg desarrolla a escala global, todos la siguen por redes y todos se manifiestan un día, a una hora, cada uno en su territorio, en su país, concentran actividades, con lo cual estamos en una acción a través de una conciencia que todos tenemos a escala global y nos empoderamos para desarrollar acciones. Una ONG, las ONG se empoderan para desarrollar acciones precisamente. Y finalmente lo que es la gobernanza en red, que es hoy la gobernanza más importante, porque es donde podemos coordinar acciones de todo tipo. Y precisamente tenemos en esa gobernanza en red, hay un portal, les recomiendo, que se llama Movimiento Circular, no sé si lo conocen. Movimiento Circular es una iniciativa de Brasil que participan en distintos países de América Latina, en la cual precisamente es un portal donde se suman acciones y es una plataforma de conocimiento para educar sin límites, con una participación abierta y directa de contenidos para poder desarrollarlos. Entonces, esa gobernanza real, ¿qué hace? Sustituye estas problemáticas que explicamos a veces del Estado, de poder acceder al conocimiento o desarrollar actividades, que la gobernanza real la sustituye. Nos unimos en un grupo de WhatsApp, nos unimos en un Instagram, participamos, sumamos ideas, conocimiento, sumamos gente a favor de determinadas ideas. La autoorganización, digamos, que se va haciendo con personas que no se conocen, digamos, muchas veces personas que no se conocen de distintos territorios se unen en acciones comunes, y la conformación de grupos independientes para desarrollar actividad colaborativa. Este seminario es un ejemplo. Nosotros, en otra época, alguien tenía que venir para estar presente acá, o mandar un papel por correo con una ponencia. Ahora estamos actuando en red. En este momento hay muchos participantes en red de distintas partes del mundo y estamos haciendo lo mismo, pero sin ningún tipo de limitación. Esto, la gobernanza en red, obviamente,
es el resultado del desarrollo tecnológico que nos permite esta acción en conjunto, en forma colaborativa. Bien, como, digamos, conclusión final, está en nosotros, siempre estuvo en nosotros, el cambiar. Nosotros, multiplicado, la acción individual es yo no tiro la botella de plástico en la calle, en un grupo que logra esa cultura a favor de la sostenibilidad hace que los residuos, la cantidad de residuos caiga, y todo está en la acción individual sumada a la acción colectiva. ¿Cómo se cambia esto? Con formación, con educación y transfiriendo el paradigma de la sostenibilidad a todas las organizaciones sociales. Eso es ser socialmente responsable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. No sé si hay alguna pregunta que quieren hacerle. Entonces, vos ves, Sergio, que el ciudadano, de alguna forma, es el que está, de alguna forma, liderando este proceso de educación ambiental, de alguna manera, no digo desplazando ni mucho menos, pero creo que está mucho más adelantado que lo que es la gobernanza en este sistema. ¿Qué opinás sobre eso vos? A ver, precisamente, esta idea de gobernanza en red, el desarrollo de las tecnologías de conocimiento, digamos, es lo que permite que personas que no se conocen, pero que piensan igual respecto de un tipo de problemática o que sufren los mismos problemas, puedan comunicarse y unirse. Esto es la posibilidad de trabajar, formar ideas y coordinar acciones. Y esas acciones pueden, digamos, se van multiplicando porque en la medida que esa red se va diciendo hoy lo que llamamos viralización. Es decir, la viralización puede ser de un chisme a través de las redes y también de un conocimiento o una acción. Entonces, como se multiplica la idea de que un chico enfermo necesita un remedio y todo el mundo se comunica para hacer donaciones a favor de eso, las acciones ambientales se multiplican porque hoy por hoy todo el conocimiento está disponible en red. Entonces, si vos tenés una problemática, inmediatamente en las redes vos buscás una problemática similar y te van a aparecer grupos de trabajo, de investigación o de acciones que trabajan tu problemática. Con ellos te podés comunicar, con ellos inmediatamente vas a tener una acción colaborativa. Entonces, esta es la forma de multiplicación. Ahora, todo esto pasa por la idea de que cómo lo difundís, porque en realidad es muy fácil, digamos, encontrarte en un bar o todos nos vamos a un bar y en WhatsApp te combinan todos ir a un bar a determinada hora. Pero desarrollar acciones a favor del medio ambiente o acciones en materia de responsabilidad social requiere de un trabajo de mayor conciencia. Por ejemplo, cómo lograr una empresa adopte la responsabilidad social. Eso hace la educación personal, pero también, en la medida que se va difundiendo esa acción, una buena acción lleva a otra. No solo las malas acciones se contagian, las buenas acciones se contagian también. Y hay empresarios que trabajan en esto. Yo trabajo con empresas que desarrollan la responsabilidad social. Les voy a poner dos ejemplos, hemos hablado, creo, en algún momento, uno en la Ciudad de La Plata, hay una empresa que se llama Madexa. Madexa es una empresa de matricería de aluminio. Es la número 1 de exportaciones en la Argentina. Pero sucede que el dueño es una persona muy consciente. ¿Y qué hizo? Contrató a una persona de la Universidad Tecnológica para que desarrollara a través de la ISO 26000 un programa de responsabilidad social. En la nueva fábrica, en el Parque Industrial de La Plata, ¿qué hizo? Muy bien, fábrica nueva, la construyó de cero. Ahora dijo, vamos a construir una fábrica sostenible. Los techos los hizo a 60 grados, paneles solares, puso 20 y pico paneles solares, compró 40 más, así que ahora todo su proceso va a ser a partir de energías renovables. ¿Por qué hizo los techos a 60 grados? Porque el agua de lluvia cae, va por una cañería y abajo, al lado de la entrada de la fábrica, hizo una cisterna de 33.000 litros de agua. Entonces, el agua de lluvia va a la cisterna. El agua que consume es el agua de lluvia, que va recirculando. Después, todo DBH, vidrio doble. Los aire acondicionados, inverter. La nada gasta en términos de energía. Comedor de los obreros. El comedor de los obreros tiene unas viandas que son
de un material plástico acrílico, tiene dos juegos. Uno lleva la empresa de gastronomía, lleva las viandas, se lleva las usadas el día anterior. Y así las repone. Cero material descartable. Después, todo lo que son procesos de residuos, inclusive los metálicos, los van colocando en recipientes y los llevan y los derivan a empresas que lo toman como para ser reciclado. Con lo cual, tiene proceso de aprovechamiento del agua, utilización de energía renovable, no utiliza material de descarte y todo el material que utiliza de cualquier tipo va o lo canaliza a empresas que lo van a reciclar. Además, desde el punto de vista laboral, todo lo que es material pesado, en vez de hacerlo levantar, compró toda una maquinaria con imanes, con lo cual los obreros lo único que hacen es mover una palanquita y no hacen un solo esfuerzo con los brazos para movilizar. Es decir, el hombre invirtió en tecnología y gastó plata para que sus trabajadores no tengan problemas en tener que estar levantando peso. Una de las variables más complejas, porque poder poner paneles solares porque te conviene, porque genera tu propia energía, pero invirtió para favorecer la salud de sus propios trabajadores. Esto es una escala importante en materia de reposición. Por lo tanto, esta persona es la número 1 en exportaciones. O sea, es una persona que gana plata. No es incompatible que una empresa sea rentable y con la sostenibilidad, bajo ningún punto de vista. ¿Tá? Entonces, este es un ejemplo, porque en realidad puede mostrar que, aún teniendo plata, poder reinvertir en empresas, además de reducción de gasto energético, maximización del aprovechamiento de los materiales. Es decir, la responsabilidad social es inteligente, además de ética. ¿Tá? Entonces, estos modelos, en la medida que se van esparciendo más el Estado que viene atrás en carreta, digamos, debería dar incentivos o debería estimular eso. En la Argentina, como en muchos países, se subsidia la contaminación, ¿tá? En vez de subsidiar la responsabilidad social empresaria. ¿De acuerdo? Entonces, sí, efectivamente, las redes, la acción individual, el individuo en el hogar, el individuo en la calle, el individuo en la empresa, el individuo en el trabajo, el individuo en el Estado, es el que define si adopta el paradigma de la sostenibilidad y contribuye a, digamos, que en algún momento podamos tener o no ser tan afectados o seguir agravando la situación del cambio climático por tener una vida que libera carbono en forma indiscriminada. Magnífico. Muchas gracias, Sergio.